Jesús Botero, economista, docente de la Universidad de AFIT, nos acompaña a esta hora para entender un poco más lo que ha ocurrido con la reforma laboral. Profesor, muy buenos días en Consejo de Redacción. Buenos días, mucho gusto en estar aquí, muy complacido de acompañarlos. ¿Cómo van? Muy bien, profesor. Bueno, son 80 puntos, se han aprobado 33, se eliminó uno. Esto ha venido ya recorriendo un camino y un curso que es el normal para esta reforma, pero digamos que es bueno contarle a los televidentes qué ha pasado. Se han aprobado algunos de esos artículos, hay uno que se eliminó y hay otros que todavía están en debate. Hagamos un pequeño contexto y luego pasamos a la pantalla para que podamos ser un poco más gráficos con nuestros televidentes. Bueno, muy bien. Básicamente se han aprobado 33 artículos. Se rechazó un artículo de una reforma que tiene 80, pero se han tocado temas muy importantes. Bueno, el que rechazaron, creo yo, es un artículo que efectivamente se debió haber rechazado. Era un artículo que elevaba los costos de despido, pero es que elevar los costos de despido en ciertas circunstancias a lo mejor propicia que haya despidos. Eso en Colombia lo sabemos, cuando había casi que la prohibición de despedir personas de más de 10 años, entonces pues la despedían antes de los 10. Entonces ese artículo de buenas intenciones producía los efectos contrarios y afortunadamente se descartó. Desde el punto de vista práctico, el artículo quizás más importante que afecta ingresos de las personas es el que extendió la jornada nocturna. Es decir, tenemos una jornada nocturna que empieza más temprano y en consecuencia el recargo nocturno empieza más temprano. Personas que les toque trabajar 7, 8 de la noche van a tener ahora, con motivo de la reforma, un 35% de mayores ingresos. Pero si espérame, quiere, vamos profesor, por voy a partes, ir mientras Cata nos yendo al ayuda tablero. ya, Clau maneja la ansiedad y vamos aquí por partes. Vamos a invitar al profesor Va a para que volar al acompañe a tablero. Cata. A ver, Mientras Cata nos explica ya, profesor, de esos más de 80 artículos, ¿cuántos se mantienen del anterior texto? yo creo que la reforma tuvo un cambio muy grande, es decir, yo creo que se pegó una motilada grande ya de artículos. Esos 80 ya resumen bastante bien un proceso de negociación muy largo que había ocurrido. Y digámosle que en cierto sentido constituyen la quintesencia de lo que se quería hacer. Se han quitado algunas cosas que eran probablemente poco apropiadas y digamos que la reforma se ha ido concentrando realmente en los 4 temas fundamentales que yo diría que son relevantes en este momento. Un primer tema que tiene que ver como con lo que pudiéramos llamar ingresos, recargos. Ahí el recargo pues por dominicales y por festivos es mayor. Otro que tiene que ver con la integración de trabajos que no estaban muy bien legislados en Colombia. Por ejemplo, los trabajos asociados al mundo digital y a las entregas, y a todas las plataformas y todas las cosas, que es un tema que en cierto sentido pues había que tocar. Después probablemente otro tema que tiene que ver como con las relaciones generales entre empresas y trabajo. Y un cuarto tema que pudiera decir uno regula con mucha precisión lo que tiene que ver como con la contratación a través de agencias temporales. ¿Cómo ve usted, profesor, el ambiente? Segundo debate, 4, pero esta decisión finalmente se conocería es hasta junio del próximo año. Sí, todavía le queda bastante camino, pero a ver, yo diría, voy a hablar más como con la concepción que tengo del problema que con lo que yo llamaría el análisis realista de cómo va a ser la evolución de la reforma. Digamos que la reforma tiene aspectos que era muy importante regular en Colombia. Por ejemplo, una persona completamente informal, que es una persona que gana una plata, y entonces pues casi que la habíamos excluido del sistema de seguridad social porque le obligamos a que aportara sobre un salario mínimo. Sí. Y si no me gané sino 500.000 pesos, entonces No ¿qué? tenía Estoy por con fuera, qué pues. aportar. Entonces, ese tipo de cosas había que hacerlas y había que corregirlas. Yo creo que también todas las plataformas representan un riesgo muy grande para las personas y entonces eso lo están haciendo, entonces había que hacerlo. Después vienen unas discusiones que son, bueno, qué bueno que si aumentamos entonces los recargos nocturnos, en fin, que si aumentamos de alguna manera el tiempo que se llama noche, que son discusiones que el país, pues bueno, es bueno que dé,
en algún momento, pero que creo que están más llenos de buenas intenciones que de realidades buenas para el país. Profesor, mire, básicamente para que los televidentes les vamos como aterrizando Sí, este dale, tema que es perfecto. muy Ok, denso muy y bien. es quizás muy abierto. Sí. Estamos hablando de 80 artículos, se han aprobado 31 a la fecha, que ya usted los ha mencionado, los principales, digamos que tienen que ver con el dominical y los festivos, las plataformas, la mensajería y también esas contrataciones por Así temporales. es. Hay uno que se eliminó, que es el que tiene que ver con los despidos sin justa causa, ¿cierto? Que Así tenía es, así un es. mayor valor para los empresarios al momento de despedir. Así es. Muy bien, vamos a pasar entonces para analizar un poco más estos artículos que son los que, digamos, podemos extractar como claves de esta reforma Me parece laboral. bien. El artículo 6 dice contrato de trabajo a término fijo. ¿Qué podemos contarle a los televidentes que hoy son empleados, que tienen contrato a término fijo? ¿Qué cambios podría tener esto si esa reforma laboral llegara a pasar en el Congreso de la República? Están limitando el contrato a término fijo a 4 años, bajo ninguna circunstancia debe ser mayor que eso. Y digámosle que en principio creo que el propósito esencial es este, que cuando un trabajo, o sea, un trabajo estructural necesario en la organización, en principio se suple a través de contratos a término indefinido. Es decir, que los términos fijos sean realmente contratos sobre labores excepcionales, sobre labores transitorias y en consecuencia por eso le están poniendo algunos límites. Quiere decir que no puede haber un contrato a término fijo que vaya renovándose año a año y Que pase de termine 4 años. por no puede. 20 No, años. no. Sí, si es un contrato a término fijo que lleva 20 años, ya no es de Ya es término fijo, indefinido. es indefinido, ¿cierto? Entonces, Y si cierto, pasa la reforma, entonces tendríamos ya un quedaría máximo el de límite 4 de años. cuatro. Luego Así ese contrato pasaría a ser indefinido, si esto llegara Así a pasar. así es. Muy bien, Sebastián, Una ¿qué tiene pequeña una duda ahí, pregunta? profesor, y es la preocupación de algunas personas. Dicen, venga, yo tengo contrato de prestación de servicios. Si se da la reforma, eso podría llevar a que muchos de esos empleos se pierdan porque las empresas no están en la capacidad de generar ese Contratar. contrato, digamos, a término indefinido. ¿O qué puede pasar? ¿Qué le podemos decir a esas personas que están preocupadas? No, con esa cara de preocupación Sí, nos que ella dejó. tiene para la No, Ya es les que preocupo mire, más. vea, el problema de las reformas laborales Porque es la que realidad de muchos colombianos. el problema de las reformas laborales es que tiene en principio siempre muchas buenas intenciones, ¿cierto? Que tienen costos. Yo diría que lo que la reforma está intentando hacer es forzar a que lo que sea un trabajo a término fijo sea realmente un trabajo que no sea estructural para la organización, ¿cierto? Entonces va a obligar en general a que las organizaciones decanten bien qué es lo que sí necesito y qué es lo que es transitorio y temporal. Yo creo que en cualquier caso, cualquier reforma de estas puede generar en algunos casos que un contrato se termine entonces y entonces pues no se va a prolongar eternamente y probablemente después de mucho análisis diga la empresa, no, en realidad no lo necesito de manera indefinida. Algún riesgo hay, siempre hay riesgos, yo creo, pero digámosle que a mí me parece que el espíritu de la reforma es en principio bueno, ¿cierto? Que lo que vamos a considerar que sea temporal, Sí, claro, cada que lo cosa que por se su necesita nombre. de manera estructural. Como país empecemos a girar, aquí lo hagamos como estructuralmente con contrato a término indefinido. Entonces, tiene cosas buenas, tiene algún riesgo, pero digámosle, va en la línea correcta de intentar hacer como mucho más transparente la relación laboral. ¿De acuerdo? Profesor, ese artículo que fue eliminado, que es la indemnización por despido sin justa causa, era una indemnización mucho más onerosa si lo hablamos en términos de dinero. ¿Por qué puntualmente se elimina y ha sido el único artículo eliminado de toda la reforma? Porque mira, es que en cierto sentido, el que a un empresario le digan que le van a volver mucho más costoso después de 10 años el despido de la persona, lo va a obligar a pensar si es mejor entonces despedirlo antes. Claro, antes de Es decir, 10 años. en otras palabras, son artículos que tienen buenas intenciones. Qué bueno que podamos proteger el empleo, pero que producen efecto contrario, justamente. Entonces yo creo que ese bien eliminado está. Y además tiene tradición en Colombia, porque ya habíamos en algún momento eliminado la prohibición de despedir después de 10 años. Entonces, esto no protege a nadie. Muy bien, perfecto. Artículo 13, trabajo diurno, de 6 de la mañana a 7 de la noche. Cambió de 7 a de Turno 9 a 7. nocturno cambiaría entonces de 7 de la noche a 6 de la mañana. Hoy por hoy, que es la reforma, digamos que esto es la reforma si llegara a pasar. Hoy el trabajo nocturno está desde las 9 de la noche. Cambiaría entonces para que las horas nocturnas comenzaran a regir desde las 7 de la noche. ¿Esto tendría alguna implicación para quizás restaurantes, esos negocios? Inevitable. Que Es decir, trabajan todo lo que en son horario los nocturno? sectores en que estamos pues creciendo como país, por ejemplo el turismo, ¿cierto? Todas las actividades comerciales, pues todos estamos ocupados y seguro que todos nosotros hemos ido a comprar cosas después de las 6 o las 7.
¿Qué es lo que pasa aquí? Que esto representa en alguna medida un sobrecosto para el empresario. Sí. Es decir, con la misma gente va a tener que pagar un poco más porque hay 2 horas que ya no van a ser del valor normal de la hora, sino que van a tener un recargo del 35. Claro, Eso se llama en imagínese buen romance solamente que se los crean centros costos comerciales. adicionales Claro, laborales. profesor, ¿y esto no va a hacer que las empresas piensen entonces o en cerrar antes o en tener menos trabajadores Todo puede para pasar. no tenerles En que cierto pagar más? sentido, lo que yo diría es un beneficio marginal para la persona, pero que puede tener costos importantes para el país. Porque para los probablemente hay empresarios que no sean capaces de pagarlo. Probablemente haya otros que tengan que ajustarse. En otras palabras, muy probablemente lo que esto va a generar es algunos despidos. Y no es lo que estamos buscando quizás en la reforma, entonces es mejorar las condiciones de los trabajadores, pero si esto va a generar despidos, ¿esto no tiene ahí una Pero incoherencia? yo te lo voy a decir de esta manera. La política pública tiene que tener 2 criterios fundamentales. Primero, tiene que ser solidario Sí, y tiene que ser eficaz. Que yo lo que haga tenga el efecto bueno de que le meta más plática al bolsillo. Sí. En este caso, lo que voy a hacer es, primero, voy a generar un sobrecosto laboral, Sí. que probablemente haga que algunas de las personas que hoy trabajan tengan que dejar de trabajar. Entonces, termina por ser poco solidario. claro. Y los que tengan el empleo, que tengan mejores condiciones. Sí, entonces. pero digámosle, acuérdense de una cosa que en Colombia es muy complicada y muy importante. En Colombia tenemos cerca de 11 millones de personas asalariadas, 11 millones, ¿cierto? ¿Cuántos informales tenemos? 10. Toda esta reforma en estos temas toca los 11. Pero Ahí no a es los clave, 10. profe, qué pena ahí lo interrumpo, porque ¿qué tanto podría estimular esta reforma la informalidad de acuerdo a lo que usted nos acaba de indicar, No. que sería, digamos, la fórmula de los empresarios ante un incremento en el costo, pues despedir personas? ¿Esto aumentaría entonces esa brecha de Posiblemente informalidad? aumenta el desempleo y posiblemente aumenta la informalidad. Y no hay forma de llegar a un punto medio que gane el empresariado, pero también los trabajadores que durante tanto tiempo han luchado por esos derechos. Yo creo que el país ha emprendido cosas que son, a ver, digámoslo de esta manera, ¿para qué se hace política pública en un país? Para generar beneficios para las personas. Es para eso. O si no, pues no necesitaríamos política pública. Pero los beneficios que generemos tienen que ser sostenibles y viables, ¿cierto? A menudo pasan cosas como esta que sí, le mejora el bolsillo a algunas personas, pero que tiene un efecto negativo sobre la sociedad y que en consecuencia genera algunos despidos y genera alguna informalidad. Entonces yo lo que creo es que tenemos que sopesar muy bien, siempre que hagamos reformas, cómo son los beneficios que buscamos y cuáles son los costos que vamos a asumir como sociedad. Y deberíamos tener la regla básica de que los costos los breguemos a volver mínimos, no hagamos cosas que tengan unos costos muy grandes. Obviamente, el propósito del país tiene que ser este. Tenemos que construir una economía todos los días más pujante y más creciente, que genere más empleos y que sea ahí donde los colombianos disfrutemos el buen trabajo que eso genere. Profesor, lo que pasa es que si hablamos de una posibilidad de que se incrementen los despidos, pues habrá una preocupación en nuestra audiencia, sobre todo porque cuando la gente lo despiden, a lo primero que acude, según el rango de edad, también es a emprender, y los emprendimientos son como un colador. Cada día también mueren en el país miles y miles de emprendimientos. Entonces, ¿cuál sería finalmente la salida para que personas, sobre todo en cierta edad, no tengan en riesgo su trabajo? Mire, yo te lo diría de esta manera. Hay beneficios que son muy marginales para las personas y Pero que tienen macro. costos para la sociedad. Yo creo que no deberíamos incurrir en políticas que tengan esos beneficios, que son muy marginales, pero que tienen costos sociales. Pero, por ejemplo, la reforma es una cosa buena, que a mí me parece que va en la dirección correcta. La cosa buena es que una persona informal, que está obteniendo sus ingresos con actividades informales, en el sistema actual, en la práctica, tenía casi que un límite de un salario mínimo para cotizaciones a seguridad social, ¿cierto? Hay un artículo de la reforma que dice, no, aporta sobre cada ingreso que tiene y no va a tener el límite del salario mínimo. Pero además señala que el Estado va a estudiar alguna fórmula que permita financiar a los que entren a este sistema. O sea, estaría ligado Ese con tipo, la por reforma ejemplo, pensional en ese sentido. Digamos, entraría a todo el sistema de seguridad social. Mejor dicho, yo me gané apenas 800.000 pesos, pues porque eso fue lo que logré después sudando parejo todo el día. Y después me pedían antes que tenía que aportar sobre 1 millón, me mataron, o sobre 1.200.000. Ahora va a dejar al informal aportar sobre un valor menor. Y además va a estudiar fórmulas para poder de pronto
premiarlo con algún tipo de ayuda para desarrollar su negocio. Profesor, nos queda solo un minuto para ir a un compromiso comercial. ¿Cómo podemos concluir entonces este tema de la reforma? Yo te lo diría de nuevo como en las dos palabras esenciales. Toda reforma debe propiciar solidaridad y toda reforma debe ser eficaz. Esta reforma en los temas que tienen que ver con sobrecostos laborales no es ni solidaria ni eficaz. Hasta el momento. Pero tiene elementos buenos, sí, bueno, por supuesto, y viene toda la discusión, pero tiene elementos buenos, en el sentido de que, por ejemplo, hay aportes por semana, que es otra cosa también importante, que de alguna manera propicia que la gente se integre al sistema. Entonces, tiene cosas buenas y tiene cosas inconvenientes. Ojalá que tengan la sabiduría nuestros congresistas de tomar lo bueno y desechar lo inconveniente. Ay, profesor. Profesor, qué pues en explicación últimas, tan dinámica. digamos que el último artículo para destacar aquí ya para mandar a un corte Sí. comercial es el de los repartidores de aplicaciones, que hoy no tienen muy importante, formalizado muy como importante. todo este tema de prestaciones sociales, seguridad. Y me todo parece que el régimen doble que ponen es, vea, usted o bien es dependiente, y en ese caso entonces la empresa le paga los aportes de seguridad social que tiene que pagar, Sí. o usted es independiente, no tiene obligación solo con un patrón, sino que puede hacer muchas actividades, y en ese caso le pagan el 60% la empresa y usted paga el 40%. Perfecto. Luce que es una forma sensata de ir integrando cosas nuevas en el sistema económico de tal manera que tengamos una economía mejor. Pues profesor, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco más lo que tiene que ver con la reforma laboral. Sigue la nueva discusión, hay un nuevo debate el próximo lunes en la Cámara de Representantes. Nosotros vamos a estar, por supuesto, muy atentos para informarles a ustedes qué otros artículos se van aprobando, cuáles más se eliminan, cuáles definitivamente no pasan. Y en conclusión, ¿qué va a ocurrir con esta reforma laboral? ¿Pasa o no pasa? ¿A quiénes benefician, a quiénes no? Seguramente lo volvemos a invitar, profesor. Bueno, estaremos, y todos los colombianos estamos muy pendientes del tema, así que todos estaremos viendo a ver qué camino toma la reforma.